la Junta Nacional de Justicia ha oficializado lo que ya se sabía, el inicio de un proceso disciplinario inmediato contra ella y contra otros jueces que, digamos, participaron de la Corte Suprema siempre de la supuesta falta, esto es lo que se está discutiendo, de citar una norma derogada al resolver un recurso de casación como miembros de la primera Sala Constitucional y Social Permanente. Lo que se está, digamos, discutiendo y que de hecho produjo una votación dividida en la Junta Nacional de Justicia es si esto merecía que se iniciara este proceso disciplinario inmediato, porque había otro camino que era iniciar una investigación preliminar y que podía llevar también al proceso disciplinario. No es la primera vez que la Junta Nacional lleva adelante un proceso disciplinario de estas características y en principio puede hacerlo, por supuesto, pero en determinadas circunstancias, y lo que se discute en este caso es si esas circunstancias se han dado o no. Bien, para conversar inicialmente sobre esto estamos con la ex ministra de Justicia, Delia Muñoz. Delia, ¿qué tal? ¿Qué tal, Mario? Buenas noches. Conversábamos fuera de cámaras sobre sus especialidades en Derecho y ella me decía que es abogada en general, no necesariamente penalista, no necesariamente constitucionalista, sino que tiene una mirada general sobre la abogacía, sobre la ocupación en el derecho. Muy bien. ¿Qué piensa usted de esta situación entre la Junta Nacional de Justicia y la Presidenta del Poder Judicial? Es una situación bien interesante porque la señora Tello está cuestionando el procedimiento inmediato o el procedimiento express, como le llaman, aquel que comienza directamente con el pedido de una entrega de descargo y le dan 10 días para eso y luego toman una decisión. Así es. Existe un procedimiento ordinario, que la diferencia es que comienza con una etapa indagatoria en la cual se puede avisar o no a alguien y también le van a dar los 10 días si es que consideran que hay mérito para abrir la instrucción. Pero ¿cuál es el problema de fondo? La Junta Nacional de Justicia tiene la prerrogativa de poder sancionar a los magistrados supremos, sean fiscales o sean jueces. Y con estas normas es con las que ha venido destituyendo y aplicando sanciones a los más diferentes magistrados. Patricia Benavides, por ejemplo. Y de nivel supremo... Sí. Se ha sancionado a 121 personas entre el 20 y el 24. Y con este procedimiento ya concretamente, el inmediato, que es el del cual estamos hablando, he estado buscando las resoluciones y he encontrado por lo menos 5. Cuellos Blanco, Chávarri, Patricia Benavides y a otros fiscales del año pasado, ¿no? Entonces, este procedimiento inmediato se viene utilizando por la Junta Nacional de Justicia para ciertos casos. No solamente por esta Junta Nacional, esta conformación, la anterior también. Esta Junta recién tiene, creo que 40 días en función. Este sería su primer, su estreno en el mecanismo express. Que está utilizando este mecanismo. Y es bastante interesante porque también pude conversar con algunas personas y me señalaban que quienes habían sido destituidos con este procedimiento inmediato habían planteado recursos y de los cuales aproximadamente 3 o 4 ya estarían en el Tribunal Constitucional. ¿Cuál es el tema de fondo? Que el procedimiento ordinario está contenido en la ley orgánica que establece cómo puede ser un procedimiento de destitución y las causales en que se basa. Pero el procedimiento acelerado, express, que en la ley se llama inmediato, está en una norma reglamentaria, que es la que crea este procedimiento, ¿no? Es decir, es de rango inferior que la otra. Claro. Y entonces la causal está en la ley, pero el procedimiento ordinario y el procedimiento inmediato están regulados en una norma de carácter reglamentario. Y es allí donde desde la época de los cuellos blancos se viene impugnando la viabilidad de utilizar este mecanismo de una manera que no afecte el debido proceso. En consecuencia, estamos en una situación bastante interesante porque si se apoya el Poder Judicial
en los alegatos de la señora Tello. También estamos en la misma situación en otros casos anteriores, ¿no? Así que habrá que ver cómo es que se va a resolver. ¿Cuál es su posición al respecto? ¿Qué piensa usted? ¿Quién tiene razón? Mire, para mí, cuando hablamos de procesos sancionadores que pueden terminar con la vida laboral de una persona, yo soy bien pegada al tema del debido proceso. No solamente la causal tiene que estar establecida en una norma de carácter legal, sino también el procedimiento tiene que tener esa garantía, porque si no, podemos crear los procedimientos que se nos ocurran al gusto del cliente, como se dice. Ahora, no es la primera vez que la Junta lo aplica. En anteriores casos de los cuellos blancos no les han dado la razón cuando ellos han alegado la vulneración del principio de legalidad y del debido proceso. Por eso es que están ante el Tribunal Constitucional. Consecuencia, es un tema muy complicado por los efectos que pueda tener más allá del caso Tello. Ahora, pero yendo al caso Tello específicamente, entiendo que aún en esta norma en la que se regula el procedimiento exprés, se hay dos requisitos. Se establece muy minuciosamente cuándo es que el proceso exprés procede y cuándo es que no. Cuando hay efectivamente una gravedad. Cuando hay abundante prueba, lo que dice es cuando hay la presencia de una abundante prueba que demuestra los hechos y ya exime de tener esta fase indagatoria previa. Y la segunda es cuando los hechos son de tal gravedad que hacen que el Pleno justifique la decisión de comenzar el procedimiento inmediato. Entonces, dejando de lado si en efecto esto altera o no el debido proceso, que es algo que se definirá, me parece, en el Tribunal Constitucional, para variar. Pero, digamos, poniéndonos dentro de la regla tal como está ahora, los hechos que se le atribuyen a la señora Tello y a otros jueces de la Suprema, ¿revisten las características de gravedad o de obviedad que usted mencionó? Lo que tienen es de que no necesitan mayor probanza, porque la imputación es que se utilizó una norma derogada para sustentar una decisión que tomó el colegiado de la Corte Suprema. Consecuencias son hechos que no necesitan de una mayor probanza. Sobre la gravedad, sobre el otro tema, es bastante discutible, ¿no? Porque podías haber iniciado el procedimiento ordinario y podías aplicar la Ley General de Procesos Administrativos, que también te exime de esa fase previa, y pasar inmediatamente a la de descargos, ¿no? De hecho, dentro de la Junta Nacional de Justicia, esto que se ha oficializado ahora, pero que se originó días atrás cuando se conoció la noticia, produjo una votación dividida, 4-3. 4-3, así es. Es decir, 4 integrantes fueron por esta fórmula y por eso es la que se ha impuesto, pero otros 3 integrantes de la Junta dijeron que no, que había que ir más bien por el otro camino. Fíjese lo que usted señala, Mario, que nos hemos enterado que el procedimiento se iba a llevar a cabo porque emiten un pronunciamiento, ¿no? Y hace de eso 10 días, que era el plazo que podían haber utilizado para hacer alguna investigación, entregar los cargos, y recién se comienza el procedimiento luego de transcurrido, cuando la idea es de que tú utilices este mecanismo porque hay tal gravedad en la situación, tal urgencia, la posibilidad del uso del poder es tan grande que cualquier investigación podría devenir inútil, ¿no? Entonces yo creo de que aquí estamos ante una situación de apresuramiento que puede viciar el proceso. Y la explicación de ese apresuramiento para muchas voces es el hecho de esta guerra, esta confrontación permanente entre poderes. En este caso es el Poder Judicial y, bueno, esto que no es exactamente un poder, la Junta Nacional de Justicia. Pero esta guerra cruzada, también la Junta Nacional de Justicia con la Fiscalía, en fin, es esto una expresión de aquello y además señalan la sintonía de parte de esta Junta Nacional de Justicia con el Ejecutivo, ¿no? Eso es lo que están diciendo. Yo creo de que debieron haber comenzado con el procedimiento ordinario y luego continuar avanzando, porque los hechos ya ocurrieron,
se están ventilando en el Poder Judicial si es que esta decisión que adoptó la Corte Suprema es definitiva o no. Consecuencia, es un caso que reviste características muy, muy especiales y por la persona involucrada... ¿Pero obedece a la atmósfera política? Yo pienso que sí, que obedece a la atmósfera política, porque quien propugna el inicio de esta investigación es una persona que tiene un pasado político y, según señalan, algún nivel de cercanía con las fuerzas políticas, ¿no? Con algunas fuerzas políticas. Con algunas fuerzas políticas. ¿Con cuáles en particular? A mí no recuerdo el partido, tengo mala memoria. Entonces, pero a mí lo que sí me preocupa cuando yo he revisado los antecedentes es el impacto que esto puede tener en los casos ya decididos, en los denominados procesos contra los cuellos blancos, ¿no? Pero puede tener efectos muy importantes también en la actualidad. Es decir, claro. esto podría derivar en una destitución de la Presidenta del Poder Judicial. Así es. Y claro, eso se puede revisar después, como se está revisando lo de la ex fiscal de la Nación, la señora Benavides, pero digamos, eso solamente queda para la discusión posterior, pero a la señora no la van a volver a colocar en el puesto. Claro, la pueden sancionar con suspensión, con destitución, con amonestación, y sí, o sea, allí hay un problema bastante serio, ¿no? Sí, y en realidad los que están comprendidos en este procedimiento, aparte de la actual presidenta del Poder Judicial, la señora Janet Tello, son los jueces supremos Edwin Ricardo Corrales Melgarejo, Carlos Alberto Calderón Puertas, Omar Toledo Toribio y Rosa Liliana David Broncano. Ellos participaron de ese fallo en el todos que supuestamente integraban la sala cita, que sí, denegó el recurso de casación y que se fundamenta, según la investigación, en una norma derogada, ¿no? Esta situación es muy, muy complicada por los ingredientes políticos que tienen en esta situación de enfrentamiento que estamos viendo entre los organismos constitucionales que tenemos. Y hay quienes señalan la ironía, por ejemplo, el expresidente del Tribunal Constitucional y constitucionalista el mismo, Víctor García Toma, dice que los que ahora protestan por el procedimiento exprés estuvieron de acuerdo con el procedimiento exprés en el caso de la señora Benavides. Él no cree en el procedimiento exprés, pero señala la ironía de esta... ¿Usted también ha observado ese doble rasero? Con el maestro, ¿no? Con el maestro García Toma en la misma línea, ¿no? Porque la Junta ha venido utilizando este procedimiento exprés para sancionar a varios altos funcionarios, ¿no? Y ha sido esa la tónica de la anterior Junta y la primera Junta que funcionó con este régimen. En consecuencia, ahora como que le tocaba a esta Junta ver con calma cómo va a utilizar las facultades que tiene o no, porque tiene... Pero se refiere, me parece, García Toma, a las reacciones externas a las reacciones a los que saludan o critican esa... Dice, los que antes saludaron hoy critican, eso es lo que está... Esa es la situación, totalmente de acuerdo con el profesor García Toma, ¿no? Que antes quienes apoyaban o no, por eso le digo, cuando uno ve las normas de debido proceso, tiene que verlas en frío, ¿no? Porque tienen que ser exactamente las mismas para todos. No se puede ir creando un precedente, una forma de manejar un procedimiento en función a quién tengo al frente. Claro. Bien, hay otro asunto muy importante que ya no tiene que ver directamente con esto, que es el de la extinción de dominio, que se está discutiendo, se están discutiendo las modificaciones que se quiere hacer a, digamos, la situación actual de la extinción de dominio. ¿Son graves las modificaciones? ¿Serían graves las consecuencias de las modificaciones como se invoca en este momento? Mire, lo que pasa es que para entender la figura de la extinción de dominio hay que entender todo lo que fue la reacción del derecho ante el incremento de la criminalidad. Todas estas presunciones de inocencia, presunción de buena fe, se tornan de lado porque se opta una posición teórica que es la que se llama el derecho penal del enemigo del profesor Jacobs, ¿no? Entonces, eso hace que se invierta todo. Yo presumo que esto es mío, en esta teoría no, esto proviene de un acto ilícito, en consecuencia no es tuyo, es del Estado, presumo que no es tuyo, y ese procedimiento es autónomo. En consecuencia, con ello hay más de
1100 casos en los que de una manera directa se ha dispuesto o incautado estos bienes y hasta se han perdido. Los problemas están en que no hemos establecido qué ocurre cuando la persona es declarada inocente o no se puede demostrar. ¿Qué pasa con esos bienes? Exactamente. En muchos casos ya fueron... O hay un tercero y ya fueron rematados. Ya se o en dispuso muchos de ello. casos, Eso no debería ser así, es decir, se debería suspender el ejercicio de la propiedad. O, en todo caso, se debería de prever alguna forma en que estos bienes o mantienen en propiedad o se resarce, porque lo que se ha visto en la práctica es la existencia de una serie de situaciones donde los bienes se han perdido. O sea, usted tiene un carro finísimo que vale $200.000, le incautan y termina tirado en un almacén y dentro de 10 años lo declaran inocente, o de repente a los 5 o 6 años declaran que el carro pasa al Estado y lo vende. Ya no vale ni 200.000 ni 2.000. Vale chatarra. Entonces también hay ahí, yo creo, un factor económico que se tiene que tener muy presente. La semana pasada la sesión, la audiencia pública que hubo en el Tribunal Constitucional estuvo bastante interesante, porque el planteamiento era que la norma actual, la normativa, no prevé qué hacer cuando el sistema falla o la persona es declarada inocente. Y en las normas de la región sí han previsto mecanismos, ¿no? Sí han previsto mecanismos de compensación, de reconocimiento, cuando tú no eres la persona que está directamente involucrada en estos delitos tan graves como pueden ser narcotráfico, lavado de activos u otros similares, ¿no? Bien, ya que hablamos del Tribunal Constitucional, tiene que resolver en estas semanas, más que en estos días, una discusión entre el Ejecutivo y la Fiscalía, en realidad una demanda competencial que ha presentado la Presidencia de la República, que tiene que ver con las investigaciones de las que es objeto la Presidenta en este momento, pero que en el fondo lo que demandan es una interpretación del artículo 117, que dice por qué causas se puede o no acusar, a denunciar y luego acusar, me imagino, a una presidente. Pero claro, lo que dice la Constitución es acusar, no investigar, y lo que pretende la demanda competencial de la Presidente es que se entienda acusar como sinónimo de investigar. No se la puede investigar porque no se la puede acusar. ¿Qué piensa usted sobre eso? Allí el artículo 117 lo que dice es de que el presidente de la República no puede ser acusado mientras está en funciones, salvo que cierre el Congreso, en estos 5 casos, etcétera, que no tiene que ver con... Entonces, hay posiciones que plantean el tema de una manera literal, ¿no? Dice, no puede acusar, no puede lo más, no puede lo menos. No puedes acusar, no puedes investigar, ¿no? Sin embargo, ¿qué cosa es lo que ocurre con la investigación a los altos funcionarios, incluyendo a los presidentes de la República? Desde que firmamos la Convención de Palermo y luego los documentos de Mérida, la lucha contra la corrupción se ha convertido en un eje central de las políticas de gobierno y, en consecuencia, las regulaciones de los más diferentes países van admitiendo la investigación incluso a los presidentes de la República en funciones, bajo determinados supuestos, ¿no? Un determinado supuesto que sea el presidente de la Corte Suprema quien es el que conduce la investigación. Entonces, eso es lo que se viene haciendo. ¿Por qué? Porque las normas no son estáticas, ¿no? También hay toda la teoría de la mejora, de la adecuación de las normas. Porque claro, pero por el momento hay que ajustarse a la norma constitucional tal como está. El Tribunal Constitucional tiene la capacidad de interpretación, porque ese es el rol que se le ha asignado. En consecuencia, ellos son los que van a tener que decir si nos quedamos con esa aplicación literal clásica, ¿no? No puedes acusar, entonces como acusar es lo más, aplico el viejo adagio, el que no puede lo más, no puede lo menos, así de que tampoco puedes comenzar con una investigación. Hay otras posiciones que yo suscribo, que es de que sí se tiene que investigar, más aún cuando estamos ante la presunción de supuestos actos de abuso de poder y de corrupción, ¿no? Una investigación preliminar, no preparatoria. Investigación la preparatoria preliminar. ¿no?
una investigación. Para mí investigación es investigación, ¿no? Pero es que tiene dos momentos, ¿no es cierto? Tiene dos momentos, sí. pero en realidad es una investigación, ¿no? Donde se manejan presunciones, teoría de caso, y esencialmente lo que se busca es acopiar la información para que no se pierda, porque estamos hablando de personas que manejan un poder público muy grande y en consecuencia pueden disponer de las pruebas, ¿no? En el caso concreto de la presidenta hemos visto cómo las personas involucradas han sido sacadas, por ejemplo, del país hacia otras funciones en el extranjero, quizás de alguna manera, presumo yo, para evitar que declaren o para ganar de repente algún tipo de vinculación que haga que no se recuerden bien los hechos o exista ya una confusión sobre la materia. Que corre el tiempo y prescriban los presuntos delitos, también, etcétera, porque se hace más complicada la investigación. Bien, lo deseable en cualquier caso es que el Tribunal Constitucional zanje un asunto que ha creado tantos problemas políticos. Y que es bien polémico, ¿no? Muy polémico. Pero ¿no? ya, como se supone que es la instancia de cierre... Y pues, que tienen las competencias, sí, para interpretar la Constitución, ¿no? Así es. Muy bien, pues muchas gracias a la ex ministra de Justicia, Delia Muñoz, por habernos acompañado esta